Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, ya estamos. El día de hoy vamos a ver un tema sobre historia. Recordemos que la clase pasada de historia hablábamos sobre el Paleolítico, que hace parte de la prehistoria, porque todavía no se ha inventado la escritura, y que es la fase más larga en pues, el ser humano, lo que llevamos del ser humano, que es cuando ya se desarrolla ese Homo sapiens, ya empieza a tener unos vínculos sociales y culturales importantes, ya empieza a manejar de una u otra forma pues todo lo que tiene que ver con los alimentos, con la organización del trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que unos cazaban, otros recolectaban, y que de una u otra forma todavía seguían siendo nómadas, ¿sí? Posteriormente les decía que después de este paleolítico sigue el neolítico, que es una revolución, yo considero que es una revolución, pero que todavía no hace parte de la historia, sino de la prehistoria. ¿Por qué? Porque todavía no hay un reconocimiento de la escritura como tal, sino que son los primeros asentamientos, las primeras organizaciones políticas, sociales y culturales que van a empezar a generar unas nuevas sociedades y civilizaciones futuras, que es cuando ya empieza la historia, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese neolítico. De todas formas, aquí en YouTube ya está el video paleolítico, está hace ardo porque hay una tarea entre el paleolítico y el neolítico que la tienen que hacer. ¿Listo? Hay como una pregunta que es en torno a la revolución neolítica, ¿sí? Y digamos que se puede decir que entendemos como revolución a un cambio brusco, rápido o violento que acaba con una situación anterior. Personalmente, históricamente, yo creo que eso no es tan así. Las revoluciones pueden tardar mucho tiempo, ¿sí? Por ejemplo, toda la cuestión de la revolución de la independencia no es que en 1810 ya estábamos independizados, no, fue un proceso largo, lo mismo la revolución industrial, no es que ya de un día a otro ya estamos en la revolución industrial del capitalismo, no, es un proceso largo que puede ser brusco, sí, en la medida en que genera algún tipo de guerras y enfrentamientos bélicos con otro tipo de sociedades, como es violentamente, sí, donde mueren muchas personas, pero que no es rápido, yo considero que no es rápido y que las revoluciones no necesariamente tienen que ser de una u otra forma violenta, ¿sí? Eh, por ejemplo, en India eh, hubo como una pequeña revolución muy pacifista, donde no hubo violenta y esa revolución pues prosperó, ¿sí? Entonces, históricamente podemos hablar de que la revolución tiene varios matices, no necesariamente es brusca, violenta y rápida, sino que puede ser de diferentes maneras. Por eso yo considero que el neolítico sí es una revolución porque cambia nuestra manera práctica de hacer las cosas. Cuando hablamos de revoluciones, que ya no hacemos las cosas como antes, sino que empezamos a hacer las cosas de diferente manera. Por ejemplo, pasar de toda la cuestión casi monárquica, del feudalismo, de cómo estaba organizada la tierra por feudos, por alquiler de tierras y estas cosas, a pasar a la revolución industrial, donde ya va a ser el obrero y el burgués los que manejen ese tipo de economías, pues hace parte de una revolución en la medida en que cambia nuestras prácticas. Eso pasó en el neolítico. Entonces, en el paleolítico, pues la gente se estaba organizando, pero todavía seguían siendo nómadas. Ellos solamente recolectaban y cazaban lo que podían comer, tenían como una necesidad solamente por sobrevivir. En el neolítico ya hay una necesidad por asentarse, por generar cultivos, por generar domesticación de animales a partir de la ganadería, por generar redes sociales más allá de la supervivencia, por generar procesos de poder, procesos de organización urbana. Entonces, sí es una revolución, creería yo, en el ámbito histórico. ¿Sí? Perdón. Y eso se ve a partir de una producción de alimentos que ofrece este grupo de humanos, que esta producción de alimentos les va a dar una seguridad y estabilidad, y a la final esta seguridad y estabilidad va a manifestarse en la sedentarización
en el resto del mundo, o sea, cómo se empezaron a asentar estos primeros humanos que ya no son tan primeros, porque se recuerden que son, el paleolítico duró tanto tiempo que pues estamos hace muchísimo tiempo, digamos, en la Tierra de una u otra evolucionándonos, de una u otra forma evolucionando, ¿sí? Entonces, digamos que sí es una revolución neolítica porque nos hace un cambio totalmente estructural de una cosa a otra. Hay unas tesis centrales sobre el origen de este neolítico, sobre el origen de estas nuevas formas, ¿sí? Entonces tenemos una teoría del oasis que dice que esto se debe, a ver aquí, como por acá, a ver si se ve, ay no, es que estoy intentando como que se vea, pero no sé, que a veces no se ve muy bien la pantalla. Ajá, tesis del oasis que se refiere a que esto sucedió a partir del cambio climático, al cambio climático, ¿sí? Recuerden que en el Paleolítico se unían cuando había época de lluvias, cuando había fuentes hídricas y se separaban en fuentes de sequía para poder buscar todo lo que, todo lo que tiene que ver con pues fuentes hídricas, alimentos, en fin, ¿cierto? Entonces, digamos que esta situación se dice que empeoró, que la sequía aumentó muchísimo y ahí pues empezaron las comunidades a pensar en nuevas prácticas de supervivencia en donde encontraran alimentos y se dieron cuenta que no es por encontrar alimentos, por recolectar alimentos, sino que era necesario que ellos empezaran a cultivar diferentes alimentos. Entonces, esa es la primera teoría, ¿sí? La teoría del oasis. Tenemos la teoría del área nuclear, ¿sí? Que se hace llamar como el POA, que es el crecimiento fértil, donde se pudieron evidenciar algunas especies vegetales y un desarrollo tecnológico y cultural avanzado que dieron paso a la sedentarización y a la domesticación de alimentos. Entonces, esta teoría se basa en que las mujeres, ¿se acuerdan que las mujeres eran las que recolectaban y entonces ellas se dieron cuenta que al comer los frutos y al botar las semillas y al volver, por ejemplo, en un ciclo de 3 meses a ese mismo lugar, se dieron cuenta que ahí donde estaban, donde ellas botaron esas semillas mientras hacían otro tipo de actividades, habían unas nuevas plantas, unos nuevos frutos, pues se empezó a mirar que con el hecho de botar las semillas y de ponerlas ahí, pues estas semillas germinaban unos nuevos frutos. Entonces, si esto germinaban unos nuevos frutos en ese lugar, pues hay una posibilidad de que ya no necesiten ir a otros lugares como nómadas, sino que se sedentaricen ahí, ¿sí? Que puedan tener ahí sus cosas y puedan ahí crear pues sus viviendas y todas sus prácticas sociales y culturales. Entonces, esto se refiere a eso, a un crecimiento fértil. Este crecimiento fértil, más adelante lo vamos a ver, se dio más que todo en el trigo y en la cebada, ¿sí? El usar ese tipo de semillas de recolección, de dejarlas ahí, volver en 3 meses y ver qué funcionó. Entonces les hizo pensar a los seres humanos, recordemos que pues el coeficiente intelectual va avanzando a medida que pasa el tiempo, ¿no? A partir también de unas necesidades. Si ellos ven, por ejemplo, la necesidad de la teoría del oasis, ven una necesidad porque hay mucha sequía y no encuentran los productos, pues van a empezar a pensar sobre cuáles soluciones, eso hace parte del ser humano. Entonces yo considero que hay que mirar todas las teorías unidas, más no separadas. ¿Listo? Entonces esa es la segunda teoría. El que hicieron un experimento que no necesariamente lo llamaron experimento porque dijeron como, ajá, ¿y qué pasa si hacemos eso? O sea, lo dijeron como de una manera natural. Sí, como si usted cuando va al parque va y bota una bolsa de agua y después bota una cáscara. Usted vuelve al parque el siguiente día o a los 5 días ya la cáscara no está porque es orgánica y el plástico sí está porque es una cuestión que se demora mucho en descomponerse, ¿sí? Entonces, uno lo hace así, pues ahorita no, pero digamos, lo hace sin pensar, eso hicieron ellos con las semillas y al final resultó ese tipo de cosas, ¿sí? Bueno, tenemos una teoría de la presión demográfica que considera que
especialización se dio a partir de un alto volumen de población. Cuando hablamos de presión demográfica significa que hay mucha población en un espacio determinado, que casi siempre cuando hablamos en estadística es de 1 kilómetro cuadrado, ¿cuántas personas hay? Obviamente ellos ahí no tenían ni la medida porque pues ni siquiera tenían escritura, pero se dieron cuenta que eran muchos, que cada vez eran más, que la reproducción era más, que nacían más niños, ¿sí? Y que esto obviamente los va a obligar a sentarse porque no pueden llevar a todo ese tipo de población a caminar por ahí, a tener riesgos la temperatura, por los animales salvajes, en fin, ¿sí? No pueden llevarse a todos los niños cargados por ahí como nómadas, por así decirlo, sino que les va a tocar asentarse para buscar un refugio también para esas nuevas poblaciones que son los niños que están naciendo, porque son muchos, entonces se dan cuenta que es como difícil generar nomadismo a partir de este tipo de relaciones demográficas. Entonces, esa es una presión demográfica que les va a decir, ok, aquí están naciendo más niños, están naciendo más personas, estamos siendo más grandes, hay una mayor comunidad, tenemos que buscar un lugar de refugio y ese lugar de refugio se da a partir del sedentarismo, obviamente teniendo en cuenta las otras teorías, ¿no? La necesidad de buscar un refugio donde se pueda prever de alimento, donde se pueda prever de bebida, es decir, de agua, ¿sí? Donde no haya tanta sequía, en fin, ese tipo de cosas. Hay una teoría de las zonas marginales, que son las zonas periféricas, que ellas inventaron el Neolítico como una nueva estrategia de abastecimiento resultado de la escasez de la presión demográfica. Entonces, esta teoría es la combinación de las otras. La necesidad de buscar un lugar en donde podamos estar, donde no haya escasez de recursos, donde podamos cultivar nuestros propios alimentos y donde los niños y las mujeres especialmente estén más seguras y puedan realizar las tareas de la sociedad, del hogar, de una manera cercana, sin necesidad de exponerse al mundo exterior, ¿sí? Y hay una teoría ideológica que es la invención de la agricultura fue el resultado de unas estrategias humanas vinculadas a las necesidades trascendentes de supervivencia. Y estamos hablando antes. O sea, ellos veían que había sequía, veían que había un problema demográfico porque había muchos niños. Entonces ellos que se pusieron a pensar, tuvieron que usar su inteligencia de Homo sapiens y tuvieron que decir, ok, tenemos este problema, necesitamos generar algún tipo de mecanismo, es decir, la invención de la agricultura a partir del POA, que es el crecimiento fértil, porque ellos lo experimentaron, dijeron, si esto funciona es porque en verdad podemos realizar agricultura y podemos sobrevivir y todos podemos sobrevivir y estar en paz. Entonces, lo que les decía, cuando pasamos de nuestros hermanos primate a ser Homo sapiens, ¿sí? ¿Se acuerdan que todo era el proceso se dio a partir de lo que se llamó la bipidez, la necesidad de mirar más allá el horizonte a ver qué había por una necesidad de supervivencia, de poder buscar alimento, ¿sí? Digamos que todas estas revoluciones son a partir de una supervivencia, de poder buscar un mejor crecimiento económico y social, ¿sí? La revolución industrial creció porque había una necesidad de generar otro tipo de procesos económicos basados en energías, en la máquina del vapor, ¿sí? En hacer más producción en menos tiempo, ¿sí? Porque se dieron cuenta que la manufactura, se dieron cuenta que el trabajar la tierra era pesado, que era caro porque no salía tanta producción, sí que se necesitaban otras cosas para ampliar las ciudades y las riquezas de las personas, entonces era una necesidad de supervivencia y así va a pasar con todo. Cuando el sistema capitalista actual esté quebrado, por así decirlo, especialmente el neoliberalismo en el cual vivimos, cuando la propiedad privada ya no interesa porque las personas de bajos recursos por las desigualdades sociales no tienen casa, no tienen alimentos, no tienen seguridad social, no tienen salud, etcétera, pues va a generarse una trascendencia de supervivencia a otro tipo de modelo económico. Puede ser que sea capitalista, pero con otro enfoque, o puede ser que utópicamente se vaya trascendiendo al socialismo en la medida en que se busca la igualdad de las personas, ¿sí? Cosa que yo no creo mucho. Pero siempre va a haber una
transformación revolucionaria en la medida en que exista una problemática de supervivencia donde el hombre tiene que cambiar sus prácticas para poder seguir sobreviviendo en ese lugar, ¿sí? Porque es que aunque nosotros digamos, ay, no, eso hay un virus, eso hay una guerra nuclear, eso, ay, yo prefiero morirme que me maten y ya, eso es mentira. Porque desde la racionalidad del ser humano, lo que más importa es sobrevivir. Así usted esté cansado de la vida, que usted se quiera matar, pero llega en un momento en donde está en medio de una guerra donde lo van a matar, usted lo primero que usted hace no es dejarse morir. Por supervivencia, racionalidad humana, lo que usted hace es mirar dónde se refugia, mirar qué hace, qué estrategia realiza para que no lo maten, para poder sobrevivir. ¿Sí? Eso es lo que hace parte de nosotros como seres humanos. Entonces, esta revolución se hace a partir de unas necesidades de supervivencia. Sí, eso hay que tenerlo bien, bien, bien claro. ¿Listo? Entonces, por eso yo considero que históricamente sí es una revolución porque va a cambiar nuestras prácticas para poder seguir sobreviviendo, ¿sí? No necesariamente hablo de sobrevivir en la medida en que hay para no morirnos de hambre, ¿no? Pero sí también para sobrevivir en comunidad alegremente o eficazmente. Por ejemplo, la Revolución Francesa dio la necesidad de poner a los hombres de una u otra forma iguales en derechos, ¿sí? Porque ya estaban cansados de que habían muchísimas desigualdades sociales, de que a partir de esas desigualdades sociales había mucha pobreza y que muchas personas habían muerto porque ni siquiera tenían un pan, porque todo se iba a la monarquía, ¿sí? Por así decirlo. Entonces, la Revolución Francesa, aunque es una revolución burguesa, es una revolución capitalista, por así decirlo, la Revolución Francesa dio la posibilidad a los seres humanos de cambiar las cosas, de buscar otras maneras de igualdad, de buscar otras maneras de supervivencia, ¿sí? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Listo. Entonces, esas son como las tesis que dan el origen del neolítico, pero podemos concluir que es principalmente porque hay un cambio climático que genera sequía y esa sequía, pues, si se sigue aumentando, la gente se va a morir. Hay un experimento no consciente, sino por error, que se dan de cuenta que hay un crecimiento fértil en la medida en que si usted deja algunas semillas o algunos vestigios de algunas plantas en algún lugar y vuelve después de 3 meses, hay nuevas plantas. Entonces, a partir de ese error se genera como la conciencia de que se puede cultivar. Hay una presión demográfica, ¿por qué? Porque entonces ya han nacido más niños, hay más gente y pues no se pueden llevar todos a ser nómadas por ahí. Se necesita sentarse para protegerlos de los peligros del mundo exterior, ¿sí? Y hay una escasez de recursos que genera pues una búsqueda de ese tipo de estrategias como lo son el POA, que es el crecimiento fértil a partir de las semillas. ¿Listo? Eso es lo que, el por qué se genera ese tipo de revolución neolítica. ¿Ok? Tenemos entonces que el neolítico como revolución también tiene unas nuevas formas de vida, ¿sí? Y la principal es la agricultura, ¿sí? Entonces ahí vemos la imagen de cómo ya ellos van a empezar a practicar, ay, perdón, la manera de cómo van a cosechar y van a recoger esos frutos, en qué momento, cuál es la mejor forma, todo eso se hace a partir de la experimentación. O sea, no es que usted un día le dio por cultivar y ya va a poner a cultivar, no, actualmente si usted quiere cultivar algo, hacer una huerta en su casa, usted tiene que buscar videitos y intentar cómo hacer las cosas como paso a paso y mirar ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ¿sí? Como en todo lo que tiene que ver con las ciencias, todo es ensayo, error, eso fue lo que hicieron estos hombres del neolítico en mirar cómo, en qué momento ponemos las semillas, en qué momento se riegan, en qué momento van creciendo, a tal punto de cuando recogemos, cuando llevamos, etcétera. Entonces, la agricultura se hizo de una manera mínima en la medida en que se hacía para el hogar, ¿sí? Ya pues como tipo huerta, ya posteriormente se hacían varias y se cultivaba, no había un monocultivo, es decir, no había solo un cultivo, sino que habían varios a partir también del POA, que es como la fertilización. Entonces, había más fertilización en alimentos como el trigo, la cebada, las lentejas y las habas, que complementaban o hacían un aporte calórico muy amplio en la dieta de estos hombres y generaban aportes de proteínas. Recordemos que las proteínas no son solamente las que hay en los animales, las proteínas también son las que hay en los granos especialmente, ¿sí? Que son proteínas vegetales, y pues este tipo de alimentación y aporte calórico pues va a generar una evolución también en la morfología de los hombres. Cuando hablo de morfología, es su
composición, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver van a empezar a ser más altos, los niños van a empezar a nacer con más peso, va a empezar a aumentar eh, como el nivel de esperanza de vida. Entonces, digamos, si era de 25 años y ya se moría, entonces ya aumentó a 40, así sucesivamente, va a empezar a generar más músculo, lo que genera más fuerza para hacer más potente el cultivo, para hacer más potente la caza de animales o la domesticación de animales. Entonces, va a generar que el ser humano genere unas condiciones físicas que hacen que evolucione, y eso también lo podemos ver ahorita. Las condiciones físicas de nosotros están en la obesidad, sufrir de diabetes, de problemas de corazón, porque el medio hace que eso pase, porque lo que nosotros comemos hace que eso pase, todo lo que tiene que ver con comida chatarra, porque nos toca ahorrar tiempo todo el tiempo, entonces no tenemos tiempo de sentarnos a preparar una buena ensalada, sino coma comida chatarra, paquetes, etcétera, 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 dulces, lo que sea, pues ha cambiado nuestra formología tanto que la esperanza de vida va a bajar en la medida en que existan pues enfermedades relacionadas a la diabetes y al corazón, a los triglicéridos altos, etcétera. Por eso ahorita la moda del fitness, ¿no? Entonces de hacer ejercicio, de comer bien, sí, no está mal en la medida en que pues nos dimos de cuenta que ese tipo de como composición corporal nos estaba afectando y ahora todos nosotros queremos estar bien, saludables y no está mal. Entonces, eso fue lo que pasó en ese momento. La dieta que ellos empezaron a tener les ayudó a crecer el músculo, a crecer, a tener más esperanza de vida, que los niños nacieran más sanos y no existiera tanta mortalidad infantil, y pues eso genera que se vaya como expandiendo rápidamente demográficamente la población, pues porque las mujeres van a ser más fértiles, porque están mejor alimentadas, van a alimentar bien, porque la leche tiene bastantes propiedades, los niños van a crecer, no van a morir, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas va a ser importante, a diferencia en el paleolítico. ¿Se acuerda que en el paleolítico yo les decía que como ya no habían tantos recursos, muchas veces hubo como suicidio infantil, o bueno, suicidio no infantil, sino asesinato infantil, que pues ellos se dan cuenta de que si nacían muchos niños, especialmente niñas, pues no iban a servir, iban a ser un gasto porque no estaban todos los recursos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que, que perdón, eso es importante tenerlo en cuenta porque ya con el asentamiento pues ya hay más recursos, lo que genera pues más, por así decirlo, más población, más densidad de población de manera sana. ¿Listo? Y pues esto va a llevar a generar diferentes civilizaciones. Bueno, otro aspecto importante que se cambió fue la ganadería. Entonces ya no solamente era como ir a cazar, sino que también había una cría de animales, especialmente animales que brindaban eh, la leche, por ejemplo, que es la cabra, fue el primer animal domesticado, y el perro, que aunque nosotros pensamos que el perro es como muy reciente, pues porque todos tenemos un perro en casa y eso, no, el perro viene ya desde muy, muy, muy antes, imagínense, historia desde el Neolítico, el cual servía de labrador en la medida en que acompañaba a las personas en el cultivo especialmente de trigo. Entonces, entonces es importante tener en cuenta eso. Había domesticación, por ejemplo, de los cerdos para poder, perdón chicos, que es que están pitando acá. Es que hay un tranconzote. De razón. Había entonces domesticación de los cerdos. Obviamente no es que ay, voy a domesticar el cerdo y al otro día me lo va a comer, no, eso es de un tiempo en el cual pues a medida en que iba comiendo los restos de la comida, iba engordando y por ejemplo cada 3 meses o a medida en que iba creciendo el cerdo pues servía de alimento. Obviamente todavía existía la caza en la medida de ir, por ejemplo, a otros lugares, por ejemplo, a buscar peces como la pesca, ¿sí? Para poder alimentar. También ahí el perro servía de labrador de acompañamiento para ir a cazar unos animales más grandes. Recordemos que ya no está la megafauna,
¿sí? O sea, en los inicios del Paleolítico vemos cómo las personas cazan un mamut, por ejemplo, para poder comer, ¿sí? Como los seres humanos no racionalizaban sobre ese tipo de especies, no decían, ay, ¿será que esta especie se va a acabar algún día? No, simplemente se la comían y ya, ¿sí? Entonces ellos no pensaban en que en algún momento se iba a extinguir ese tipo de depredación de estos animales, pues cerró el ciclo de su reproducción, lo que hizo que muchos se extinguieran. Otros se extinguieron por las condiciones climáticas de los lugares, porque no habían recursos para alimentar ese tipo de animales. Entonces, ya estos neolíticos, por así llamarlos, ya no se alimentaban de la megafauna. Cuando hablamos de megafauna eran esos animales gigantes, ¿no? Sino porque ya no existían, ya no se veían, era difícil conseguirlos, sino que empezaron a alimentarse animales más pequeños y se dieron cuenta que si en vez de alimentarse de esos animales más pequeños, de cazarlos de una vez, los criaban, generaban ganadería por medio de esos animales, pues van a durar más tiempo y no se iban a extinguir como los de la megafauna. Entonces, por eso empezaron a criar este tipo de animales, además porque se dieron cuenta que estos animales no solo ofrecían carne, sino que especies hembras ofrecían la leche que ayudaba a alimentar y a complementar la dieta. ¿Listo? Posteriormente van a las finales etapas del neolítico, van a empezar a domesticar el caballo. Y esto va a ser importante porque esto le va a dar un sentido a la civilización, ¿sí? ¿Por qué? Porque el caballo va a ser fundamental como medio de transporte de un lugar a otro y como medio de comunicación de una comunidad a otra. Y esto va a generar redes de complejidad social y política a tal punto de generar civilización. Entonces el caballo va a ser fundamental para eso, porque el caballo por su velocidad, por su tamaño, pues puede llevar una o dos personas, puede hacer un recorrido, puede ir a mirar otro tipo de territorios, traer otros tipos de semillas de esos territorios, digamos, acompañar a una familia a asentarse en ese territorio y así a medida van a reproducirse a tal punto de generar una sociedad más grande donde ya van a empezar a pensar en que se necesita una organización política y una organización social y esto va a generar unas redes de civilización, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la historia, pero el caballo es fundamental por eso, porque va a servir como medio de transporte. Entonces, no es que entonces nos quedamos nómadas ahí para siempre en ese mismo lugar, ¿no? Porque lo mismo, por supervivencia ese lugar, cuando un lugar se explota agriculturalmente mucho, con el tiempo se va a volver infértil, ¿sí? Entonces, si se vuelve infértil y ellos solo se quedaron ahí, pues paila, pierden, no hubiéramos existido. Entonces, el caballo les ayuda a buscar otro tipo de territorios que no habían sido todavía manejados como territorios fértiles de agricultura, los encontraron y empezaron a trasladarse. O sea, vivían del sedentarismo, pero cuando las condiciones no estaban hechas en ese lugar que se habían o que eran difíciles, iban a otro lugar o enviaban a una familia a que miraran en otro lugar y empezaron a hacer intercambio. Entonces, en el otro lugar lo que cultivaban eran frutos ácidos como naranjas y mandarinas, pues dan un ejemplo. Y en este lugar cultivaban trigo, entonces con el caballo ayudaban a transportar ese tipo de cargas, ¿sí? A hacer lo que se llamó el primer modelo económico de transferencia, que fue el trueque. ¿Listo? Y a partir del trueque, pues se van a empezar a generar otro tipo de asentamientos más y más lejos que generarían una civilización. ¿Listo? Entonces, el caballo, aunque digamos, ay, sí, fue el último, va a ser supremamente importante. ¿Listo, chicos? Bueno, digamos que está como bueno esto. En ese orden de nuevas formas van a nacer unas industrias. Cuando hablamos industrias, no es como, uff, van a hacer 1 millón de camisas, no, pero van a empezar a generar algunos elementos a mayor escala que lo hacían en otros. ¿Por qué a mayor escala? Porque usted ya no está haciendo los elementos solo suyos, sino que está haciendo los elementos del de la otra familia, del de la otra familia, del de la otra familia. Entonces se genera una industria en cadena de una producción de un elemento
por varias veces, ¿sí? Entonces, no es que yo hago mi camisa y eso ya es una industria, no, la camisa para que se vuelva industria tiene que hacer esa misma camisa muchas, muchas, muchas veces y que beneficie a muchas personas y que esas personas estén interesadas en la camisa. Esas son las industrias. Entonces se genera una industria ósea. ¿Cuál es la industria ósea? El uso de los huesos de los animales, ¿sí? Para generar arpones, armas, tubos, alfileres, cinceles, cucharas, espátulas, aisladores, punzones, paletas, lo que sea. Ya no solamente para ir a atacar y cazar y comer, no, sino también para guardar, para usar para como cucharas para comer, muchas veces como adornos, ¿sí? Entonces ya empezó a modificarse también su corporalidad, al sentirse bien, al ponerse algún tipo de adorno de hueso de animal, al usarlo también para el cultivo, como por ejemplo la pala, ¿sí? O las espátulas, o algunos para guardar algunas cosas, y ya no solamente como veíamos en el Paleolítico, que se usaba la piedra, porque ahí no usaban los huesos de los animales, sino usaban piedra y algunos talles de madera para cazar. No, ahora lo usan para diferentes formas. Entonces esto va a generar una industria, porque no es solamente yo hacer mi cuchillo para cazar, sino que usted va a generar va a acoplar una necesidad de la vecina, por ejemplo. Entonces yo le voy a dar este tubo para que guarde las semillas, yo le voy a dar a usted esta pala para que pueda labrar la tierra, así, así sucesivamente. Entonces, se genera una industria a partir de unas necesidades específicas, no necesariamente la caza, y que se hace a partir de los huesos de esos animales muertos. Entonces utilizaban todo. La necesidad también de utilizar todo, de no desperdiciar nada, utilizar los huesos de los animales para hacer diferentes cosas. ¿Listo? Eso va a ser importante. Eso es una primera industria. La segunda industria es la industria lítica. Entonces, con la piedra, que es lo primero, ¿se acuerdan? Que eso hace parte de la prehistoria y de la primera etapa del Paleolítico. Ya hay un tallado, ya no necesariamente para golpear animales, para podérselos comer, como les decía en lo anterior, sino que va a haber como una necesidad de generar piezas adaptadas para ayudar, por ejemplo, al cultivo, para poner ahí las semillas a secarse, para poner ahí la carne y complementarla con fuego para poder, por ejemplo, con la madera, poder como un tipo de asador para poder asar la carne, ¿sí? Eh, bueno, procesos útiles para la fabricación, ¿sí? Que ayude al hábitat también de una manera cosmogónica con las piedras, hacer algún tipo de figuras para mirar en qué momento se cultiva, en qué momento se recoge, pero, en fin, todo este tipo de cosas. Esa es la importancia de la piedra. Y ya no va a ser un tallado solamente para matar animales, sino para diferentes maneras o para diferentes usos. ¿Sí? Tenemos una de las invenciones más importantes y va a ser la cerámica, porque va a generar unas nuevas formas de vida a partir del almacenamiento de los granos, la preparación de alimentos, el aprovechamiento de recursos, etcétera. Entonces, esta cerámica que se hace a partir de barro y de diferentes materiales que ellos también encontraron en el medio, que ponen a secar, pues ahí se va a guardar los frutos para preservarlos, las semillas, ¿sí? Se van a guardar los alimentos, se van a utilizar para poder tomar el agua y ya no ir allá al río a chupar como perrito, sino para poder almacenar el agua, para que las otras personas que van a buscar otro tipo de recursos en otros lugares lleven sus implementos, como la coquita del almuerzo, por así decirlo, ¿sí? También se va a generar para la fabricación de muebles, es decir, va a ser una parte esencial para la fabricación de las casas, igual que las piedras, ¿sí? Ya las piedras ya no se van a utilizar por lo que les decía, solo para matar, sino que hay piedras gigantes que van a ayudar a generar la forma en cómo se van a ver las casas en un futuro, ¿sí? Las sillas, los implementos, por así decirlo, de la cocina, con la madera, van a ayudar a generar lo que son las camas, los lugares en donde dormir, en donde establecer, en fin, ¿sí? Entonces, estos tipos de elementos que ofrece el medio van a utilizarse de diferentes maneras, ya no solamente para cazar, sino para buscar otras necesidades, más que todo de comodidad.
de tener unos alimentos donde usted se los pueda comer cómodamente sin necesidad de hay que quitarle el pedazo, ¿no? La comida ya va a estar cocinada, va a estar en unos recipientes, va a estar reservada, igual que el agua, también ayudando a que no se dañen este tipo de elementos. Bueno, y pues todos estos tipos de elementos anteriores, como son la ganadería, la agricultura y las industrias de diferentes elementos, nos va a dar pues el fenómeno de la sedentarización. ¿Sí? Y este fenómeno de la sedentarización se da por lo mismo, porque al sedentarse se genera la agricultura y la ganadería, como podemos ver en la imagen, donde todos están en un mismo lugar intentando hacer diferentes actividades. Comida, el riego de los animales, el alimento de los animales, la domesticación, en fin. Y esto va a generar un desarrollo urbanístico que va, por así decirlo, a dar el inicio a las civilizaciones. Cuando hablamos de desarrollo urbanístico, vemos que hay diferentes casas, que ya están unos caminos establecidos, que hay unos lugares establecidos organizados para los animales, que hay otros lugares establecidos para dormir, que hay otros lugares establecidos para realizar la comida o para comer, en fin, eso lo vemos ahí. ¿Sí? Como esta es la primera forma urbanística de organizarse, en pequeñas chozas, en comunidades pequeñas. Posteriormente, estas casas van a evolucionar también en la medida en que encuentren otros materiales como piedras más grandes. Por ejemplo, esto, lo de los techos es la paja, ¿sí? Que termina siendo también hecha por animales, el estiércol y este tipo de cosas, las hojas secas de los árboles, ¿sí? Pero estas casas no se van a quedar así por siempre porque pues gracias a esa evolución nosotros vivimos ahora en edificios o en casas de barrio, pero bueno, con diferentes materiales. Estas casas van a cambiar y se van a convertir en casas rectangulares donde va a haber una población más grande, donde van a ser más altas, también porque necesita entrar más aire, porque en momentos de sequía pues el calor es insoportable y muchos no pueden dormir en ese lugar. ¿Sí? Y se va a generar a partir de grandes capas de roca triturada o rocas grandes que se van acomodando una a una. Esto es importante en todas las civilizaciones, no solamente en la civilización del Medio Oriente, Mesopotámica, Egipto, sino en América Latina se va a ver ese cambio. Las primeras casas empiezan así, pequeñitas, posteriormente van a empezar a generar unas ciudades las antiguas, por ejemplo en México, ¿sí? Donde cómo es posible que ellos hayan llevado esas super piedras para poder realizarlas, no se sabe, pero eh, la, la, las necesidades urbanas van a empezar a cambiar también porque va a empezar a generar más gente, porque hay necesidades de comodidad más amplias, ¿sí? Y porque va a empezar a generarse una jerarquización. Entonces, el inicio de la civilización genera jerarquización en la medida en que alguien tiene más poder que el otro. Entonces, si tiene más poder que el otro, pues va a tener una casa más grande, una casa más lujosa. Eso hace parte de nuestra vida, ¿sí? Entonces, las casas ya van a empezar a ser así, si vemos. Hay unas cabañas, obviamente casi siempre todo es al lado de una fuente hídrica como lo es un río o un lago, porque se necesita mucha agua. Entonces, por necesidad. Entonces, vamos a ver que las civilizaciones nacen de los ríos, como la civilización egipta a partir del río Nilo. Y la necesidad de tener esa fuente hídrica cerca, también por la pesca, también por el agua, en fin. Sí, entonces vemos unas casas más grandes que otras, vemos que hay un cercamiento de esa comunidad, es decir, ya se empieza a pensar en propiedad privada, ¿sí? Donde esta es mi comunidad, esta es mi propiedad, aquí nadie me puede invadir, porque ya hay como unos trueques, lo que les decía, entonces ya va a empezar a generarse unas relaciones económicas más fuertes, ¿ven? Entonces el techo ya no es así súper bajo, sino es más alto, solo tiene como una capa de como de estiércol, hay unos hornos, hay unos hiladores, entonces van a empezar a ver como todo lo que es la manufactura en torno a las telas, ¿sí? Y eso ustedes lo van a leer
muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ya no es solo por comer, sino también es por vestirme, por no sentir frío, por estar cómodo, ¿sí? Por tener comodidad y eso hace parte también del ocio. Las casas van a ser más altas, ¿por qué? Porque en tiempos de calor el calor es insoportable y la gente no puede dormir. Entonces necesitan ser más altas para que circule el aire mejor, ¿sí? Así se va a crear, ¿listo? Para ver lugares más extensos de agricultura, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con parcelas, la parcelación, diferentes formas de agricultura, la ganadería ya no solo va a ser cabra, sino van a empezar a, a, pues como a criar vacas y ganado para después comer, ¿sí? Va a cambiar de esto, que es súper pequeño, animales súper chiquis, comunidades súper pequeñas, a esto que son comunidades más grandes y más especializadas urbanamente. Entonces, esta es una comunidad, pero en 3 cuadras más allá hay otra igual y así, 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 así se van creando las ciudades o las polis, que es, por ejemplo, en Grecia, las pequeñas ciudades que están pues al lado de los puertos y que eso va a ser fundamental. O sea, el agua, sea de mar o de río, va a ser fundamental para el desarrollo de las civilizaciones, porque nos va a dar una relación con otros lugares, porque, y esas relaciones pueden ser de orden comercial. ¿Listo? Bueno, digamos que esta estuvo un poquito larga, pues porque es un tema bastante amplio. Entonces, ¿cuál es la tarea? Es el trabajo prehistoria número 3, hacer un cuadro comparativo con elementos económicos, sociales, culturales entre neolítico y paleolítico. Entonces, ustedes hacen un cuadro en donde elementos económicos diferentes. En el paleolítico todo se compartía. En el neolítico ya había unas relaciones de trueque sociales. En el paleolítico era nomadismo, en el neolítico era sedentarismo, así culturales, la formación de las familias, en fin, lo demográfico. Todo eso ustedes lo ponen en un cuadro comparativo entre paleolítico y neolítico. ¿Listo? De todas formas, ahí está el video. Y el segundo punto es realizar los dibujos del apartado, otros elementos del texto de neolítico, que es este, que nos dicen la madera, la cestería, la industria textil, van a hacer los dibujos sobre eso, yo se los voy a enviar. ¿Listo? Esa es como la tarea. Obviamente hay chicos que me deben tareas y bueno, yo no me voy a estresar por eso, pues que yo sé las situaciones, pero ya vamos a acercarnos a final de mes y ya tienen que entregar para el segundo corte porque de pronto se terminó el semestre y no pueden perder, pues imagínense perder el tiempo de ustedes. Entonces, pues en todas formas, muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o pregunta, no duden en preguntarme. Chao chicos, un abrazo.